Veamos que el general de ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, que fue jefe del ejército de Nicaragua durante la revolución sandinista, eh, publicó un artículo de opinión titulado Hecatombe. Hay algunos puntos interesantes que aborda la totalidad de la problemática del globo terráqueo. Él empieza hablando sobre el tema de la hegemonía, por ejemplo, China, Estados Unidos y Rusia, sin la clara perspectiva de una potencia plenamente hegemónica mundial, tensan el planeta. La Unión Europea, la OTAN fortalecen el protagonismo en Occidente. Aliado a Estados Unidos, China, en paralelo al conflicto con Taiwán, a la guerra comercial con Estados Unidos y a su costosa estrategia de modernización de su ejército, debe alcanzar el liderazgo monetario, cultural e institucional. Se asimile su complicado idioma, sus formas de gobierno que hacen difícil de China logre alcanzar en el siglo actual la hegemonía plena mundial. Así están marcados en su artículo, ¿verdad? Algunos temas importantísimos. Eso usted lo estudió, deme su percepción sobre esta visión que tiene el general Ortega sobre estos problemas en el mundo. Bueno, a mí me parece que el general Humberto Ortega es una luz muy importante en el ambiente nicaragüense, en el ambiente costarricense, porque está con nosotros, aunque él no se proyecta mucho en el interior de nuestro país, pero es un hombre inteligente. Pienso que hay que ponerle atención a las cosas que él dice. Hay que a veces analizarlas con lupa para ver los entrelineados que pueden haber en esa situación. Este trabajo que él titula Hecatombe está orientado a señalar un problema final que es muy grave, que yo mismo lo he planteado aquí con usted en su programa, la posibilidad de una guerra, yo la llamo nuclear de baja intensidad, él le da otro nombre, le da, ahorita se me olvidó cómo la llama él, pero él habla de una guerra posible también de características nucleares mínimas, pero que es igual en ese sentido. Y ese es el tema que él va, porque él va analizando desde la crisis mundial del 2008, ¿verdad? Con eso arranca su artículo, sus reflexiones, pasa ahí rápidamente señalando los impactos de aquella crisis en el desaceleramiento mundial, la desigualdad de los que se produjo, el deterioro de la naturaleza que ha habido en estos años, la crisis del combustible, el desaceleramiento económico mundial, en fin, todo eso para llegar al periodo del COVID, la crisis de Ucrania, no plantea ahí la crisis actual de Palestina, Israel, eso no está, me parece, contemplado en el artículo, pero ahí está, en la base de eso. Habla de los países nuevos que surgen como grandes potencias como China. Él no le da un papel muy importante a la China a nivel mundial, sí se lo da a nivel regional asiático, por supuesto que sí. Pero, digamos, la estadística mundial señala que China a partir del año 2030 va a ser el país de más, el motor económico del mundo, para decirlo de esa manera, ¿verdad? Y que desplaza a Estados Unidos y genera, digámoslo de alguna manera, una nueva hegemonía, por lo menos en ese campo, no en el campo militar y eso, pero ahí hay todavía tensiones mundiales donde Ortega señala claramente que ese grupo, el núcleo de contradicciones o el núcleo de tensiones importantes está girando alrededor de China, Estados Unidos y Rusia, y mete también regionalmente a la Unión Europea y a la OTAN, y por otro lado, en el otro extremo, a China y Taiwán. Pero, digamos, esas son las partes, digamos, importantes de eso. Igual, cuando hace un planteamiento de tipo geopolítico, habla de los grupos, los 21, la PEC, la Cuenca del Pacífico, y vuelve a meter a China, Rusia, y ahí agrega a Japón de paso, ¿verdad? Para señalar, digamos, los elementos importantes que hay de las revoluciones industriales tecnológicas, especialmente en la última década, donde él sí señala, digamos, que se está creando desde el año 2014 una nueva, ¿cómo lo llama? Revolución de Internet o informática en ese sentido. Y para, obviamente, señalar, digamos, hacia la posibilidad de avanzar hacia una guerra nuclear, lo que él llama también una tercera guerra mundial. Es la cuarta revolución tecnológica. Él habla de la cuarta revolución en sí, por supuesto.
que es esta que tenemos ahora, donde ya llegan la informática, donde ya tenemos las computadoras en los teléfonos, para decirlo gráficamente. El dominio del 5G. Bueno, ya vamos por el 6G, ya los chinos están desarrollando el 6G, ¿verdad? O el G6, no sé cómo se dirá esa cosa, pero bueno, eso es parte es importante. Y después señala los núcleos de contradicciones importantes en el Asia-Pacífico, el mar de China, el mar de Japón, el mar de Taiwán, la península de Corea, la región del Medio Oriente la menciona como Medio Oriente, así, ¿verdad? Y después algunas reflexiones muy generales sobre la perspectiva de la moneda mundial, el dólar. Él dice más o menos ahí, ya da la sensación de que él sostiene que el dólar se va a seguir manteniendo, lo cual puede ser muy cierto, pero no hay ninguna duda de que el yen y el yuan japonés y chino y el rublo se puedan revalorizar internacionalmente, porque incluso ya en el escenario europeo ya estas monedas son de circulación aceptada internacionalmente y se han ido imponiendo, y en el caso de los chinos han ido casi creando ya esa moneda a un nivel mundial de relaciones comerciales. Es interesante también que él plantea las posibilidades ahí, no las posibilidades, la existencia, el desarrollo de nacionalismos, populismos y totalitarismos. Usa la palabra totalitarismos, que dice pueden ser de izquierda o de derecha. Es decir, él está claro en eso y señala que esas manifestaciones políticas pueden, digamos, desarrollar limitaciones o suspensiones a las libertades. No dice que sea grave o que no sea grave, ¿no? Él nada más señala los efectos de eso, ¿verdad? Manteniendo él la tesis de que Estados Unidos se va a mantener como el principal poderío militar y alimentario en este momento, ¿verdad? Y por ahí vuelve a plantear el problema nuclear, espacial y cibernético como los tres elementos más importantes de esta época a la par de la geoenergía, como él la llama, y de los combustibles que hay en el mundo, los fósiles, los renovables como el carbón, los no renovables, petróleo, gas, electricidad, el litio le da una importancia muy importante, pero en el caso del litio, aunque él no lo dice, el litio no lo produce en Estados Unidos, se produce en Rusia y en China y en esos países, de manera que desde ese punto de vista, esa industria que tiene que ver con el desarrollo cibernético a las altas dimensiones va a depender mucho de los grandes yacimientos de litio que hay en países como Rusia o China, ¿verdad? Yo creo que esta es una cosa interesante. Él señala, digamos, la presencia de Estados Unidos en los más de 70 países, como le mencioné al principio, con 170,000 soldados, él menciona distribuidos en el mundo. No habla de muertos, pero porque, como lo dijimos en la parte anterior del programa, los muertos no les están llegando todavía a los Estados Unidos en bolsitas, pero en cuanto empiecen a llegar, esto va a intensificar más. Y si hay una guerra nuclear de baja intensidad, es que no recuerdo cómo es que la llamaba, él le puso un nombre más diferente, pero no importa. Pero era lo mismo, empiecen a llegar los muertos o se les desarrollen sus muertos en los propios territorios de Estados Unidos, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolló la guerra con Ucrania y Estados Unidos se metió y Rusia advirtió allí claramente que si la OTAN se metía, eso iba a ser una guerra con la OTAN y que la OTAN tenía países fuera de Europa y si las bombas de la OTAN salían de Europa hacia Rusia, también había que entender que Rusia se iba a defender de la OTAN en todos los países de la OTAN. Es decir, estaba diciendo a Estados Unidos y a Canadá que les iban a caer bombitas a ellos, ¿verdad? Cuando empiecen a caer bombitas y misiles en Estados Unidos y empieza a morir la gente en Estados Unidos, esas luchas de los estudiantes se van a sumar a luchas de ciudadanos para evitar que eso continúe, porque ahí van a envolver a los muertitos ahí en su territorio, no se los van a llevar en bolsitas desde el extranjero, no, les van a caer ahí mismo. Y entonces yo creo que esta va a ser una cosa importante. Sí señala, digamos, Ortega le da un papel ahí significativo al Canal de Panamá, obviamente por el valor estratégico que tiene, solo que en este momento el Canal de Panamá tiene una crisis de aguas increíble, ¿verdad? Tiene un decrecimiento de aguas porque a veces uno no tiene el conocimiento adecuado, pero para quienes nos oyen, el Canal de Panamá no es la unión solo del Océano Pacífico y del Océano Atlántico, sino que las esclusas del canal se alimentan con agua dulce de lagos artificialmente elaborados para poder alimentar eso. Y el traslado de un barco por el canal significa
no exagero si les digo 200.000 litros de agua por buque, es decir, es una cantidad enorme, son millones de litros de agua los que tienen que movilizarse por ahí. Y si hay una crisis de sequía y hay una crisis de agua, eso tiene en colapso el canal de Panamá y es el canal por donde se mueve casi el 80% del comercio mundial de costa a costa de los Estados Unidos, digámoslo de esa forma, y del Asia a Europa pasando por esa región, de manera que ese es un elemento muy importante. Por eso es que el general Ortega hace un planteamiento interesante que no lo desarrolla, pero sí señala, digamos, la necesidad de avanzar a un nuevo, ¿cómo es que dice él? No es un nuevo orden, él habla de un nuevo pacto, bueno, sí habla de un nuevo pacto de orden económico social global o mundial. Yo creo que esta es la parte interesante que debió haber él señalado en algunas direcciones cuál es la perspectiva de lo que él creía o de las líneas que él creía que eso debía hacerse. Y termina su artículo señalando la necesidad de desarrollar un centro político ¿para qué es? Para estudiar, digamos, los contextos de la sociedad democrática. Eh, no dice dónde, me imagino que él pensará que ese centro se puede desarrollar en Nicaragua. Yo diría que no se puede desarrollar en Nicaragua y no hay garantías para ningún centro académico, menos para un centro independiente, para un centro que podría suponer, digamos, la presencia de sectores de distintas corrientes y críticos de distintos elementos que podrían terminar criticando al Estado nicaragüense o interpretándose que por sus críticas son también críticas al Estado nicaragüense y no tendrían ninguna libertad para funcionar en Nicaragua. Y crear un centro político de esa naturaleza, como lo propone, digamos, Ortega, para analizar el contexto de la sociedad democrática con libertad y los no alineados, como también habla él, ya eso no es posible. Ya aquí no hay un mundo de no alineados. Aquí ya la gente se alinea ahora o con Israel, o con Palestina, o con Estados Unidos, o con la Unión Europea, o con la OTAN, o contra Rusia, o a favor de Rusia. Yo creo que es un poco el escenario. Aquí ya no están el grupo aquel de los no alineados que había en los años 60, 70 y 80, eso se ha debilitado mucho internacionalmente, ya no operan como un gran grupo internacional, ni tienen presencia internacional de esa forma en las Naciones Unidas como lo tuvieron en el siglo pasado. Pero me parece Eh, interesante lo que planteó el general Ortega. Yo respeto mucho a don Humberto. eh, pues a mí me sorprende, eh, para mi gusto, pues, ¿verdad? Que haya una persona preocupada por todo el entorno mundial y cómo nos va a afectar a nuestra república. Me llamó la atención, por ejemplo, este párrafo: se entremezclan, abro comillas, cito, se entremezclan la miseria y la pobreza con los fundamentalismos ideológicos y religiosos que enfrentan al occidente, al islamismo, al mundo asiático, y además la corrupción, crimen organizado, narcotráfico y el terrorismo. De esos son, Párrafo logró resumir un problema que actual, que lo estamos viendo, ¿verdad? Que están reavivándose los nacionalismos, el fundamentalismo religioso, y que eso es sumamente peligroso para pero el mundo. esos problemas que añade él ahí para entender esos nacionalismos y esos ismos peligrosos descansan justamente en esas situaciones de pobreza. Y eso, aunque no lo está diciendo ahí abiertamente, pero en el fondo lo que está reflejando es un conjunto de países que pueden tener cierto desarrollo económico, pero tienen un desarrollo social miserable y que ese desarrollo social miserable conduce a los efectos políticos que él mismo señala. ¿Verdad? Esa es la situación, porque son las situaciones que también estamos viviendo nosotros en nuestros países. Situaciones donde aumenta la pobreza, el desempleo, la marginación, el subempleo, eh, la inseguridad ciudadana, y hay que, a dónde conduce a los autoritarismos, a los movimientos políticos autoritarios, dictatoriales en su forma, etcétera. Aquí mismo en Costa Rica, yo soy un crítico de esa situación de parte del actual gobierno en Costa Rica que está contribuyendo a eso. Ok, pero también vuelvo a citar al general Ortega, abro comillas, los ideólogos ultraconservadores reiteran que Estados Unidos debe ser quien continúe dominando con el patrón dólar la reserva mundial y la dependencia de la mayoría de las monedas, controlando el petróleo para controlar las naciones
y el alimento para controlar a la gente. Esta es una cita de Henry Kissinger, un Sí, famoso claro. personaje, ¿verdad? Pero no queda los regímenes como el de su hermano Daniel Ortega, y sin mencionarlo, lo menciona. Abro comillas, los regímenes de izquierda autoritarios, dictaduras, totalitarios, enarbolan el nacionalismo, el populismo, levantan banderas antiimperialistas, en tanto suprimen la libertad plena, la autodeterminación en democracia de sus ciudadanos. Sí, esa es una crítica vedada, cuidadosa al gobierno de Nicaragua, indudablemente que sí, y es una llamada de atención en ese contexto que él analiza, de que ojalá eso no sucediera, me parece a mí, aunque él no lo dice de esa forma, pero sí, él, al señalar eso, él lo que está poniendo en evidencia es que para esta nueva relación mundial que él analiza, eso no debería suceder ni existir. Pacto, dice. Urge acordar el orden económico social mundial, humanista, justo y equitativo, una hegemonía compartida de la estructura mundial de dominación. Es un anhelo, es una, digamos, se lo plantea él como un paradigma y que querría él entusiasmar pues a los políticos del mundo para que se encaucen sobre esta vía. Y después se dirige a los nicaragüenses y les dice, nicaragüenses, impulsemos el centro político para la coexistencia en la sociedad democrática, asegurando la plena libertad del individuo y el no alineamiento internacional. Usted dijo que no es posible ese no alineamiento internacional por las condiciones que Ni tampoco es posible en toda esta propuesta, Vladimir. yo creo que lo que él está viendo es un campo de reflexión, permitiendo abrir un poquito el campo de reflexión, porque materialmente no hay nada que se pueda concretar en Nicaragua. No, obviamente no es una sociedad que se declare por sí misma, digamos, como se dice, neutral internacionalmente, no, no lo es. No es una sociedad, digamos, donde se estén afirmando libertades y derechos ciudadanos, tampoco lo es. ¿Cómo puede funcionar un centro político para la coexistencia en una sociedad democrática si esa sociedad nicaragüense no tiene esas características democráticas que supuestamente tienen que tener, digamos, los ambientes de pensamiento político, de reflexión política, cuando han cerrado institutos educativos, las universidades, todas las internacionales y las nacionales, cuando han cerrado incluso espacios religiosos, etcétera? Yo pienso que eso no hay un ambiente para Nicaragua en eso. De manera que esa es una llamada de atención, sí, para ver si eso se abre otra vez, pero no porque en Nicaragua eso pueda funcionar.